Así que vamos a la sesión número 3 de este estudio que estamos desarrollando, Espiritualidad Emocionalmente Sana, y recordarle la base o el centro de este estudio es que sin una verdadera integración de la salud emocional a nuestra espiritualidad, nuestra vida cristiana se va a convertir en una terrible relación, primero con nosotros mismos. Y al tener una terrible relación con nosotros, vamos a tener una complicada y muy difícil relación con Dios. Y teniendo una relación complicada con Dios, vamos a tener una relación muy tóxica con las personas que nos rodean. ¿Por qué? Porque es imposible ser espiritualmente maduro y al mismo tiempo ser emocionalmente inmaduro. Necesitamos crecer a la par, necesitamos crecer espiritualmente mientras crecemos emocionalmente. Pero si no atendemos las emociones, entonces no podremos crecer espiritualmente ni emocionalmente. Muy bien, entonces vamos a avanzar con la espiritualidad emocionalmente sana. Mire, la semana pasada hablábamos, y quiero retomar esta línea porque quiero hacer la contraparte en medio del contexto bíblico. Hablábamos de la falta de conciencia. ¿Y alguien recuerda el personaje que tratamos la semana pasada en relación a la falta de conciencia? ¿Alguien se acuerda? De Saúl, muy bien. Hablábamos de Saúl y cómo Saúl experimentó un falso yo cuando tomó actitudes que no le correspondían a él y por la presión de las personas que tenía a su alrededor hizo algo que no tenía que hacer. Y nosotros lo mencionábamos en la falta de conciencia, el falso yo, que es pretender ser exteriormente alguien que no se es interiormente. Entonces vamos a partir de esa línea, falta de conciencia, un falso yo. Recordará que hicimos este estudio de qué tan falso puedo ser yo a medida que íbamos evaluándonos con diferentes características. Pero partiendo de esto, quiero que entendamos el siguiente aspecto. La conciencia de nosotros mismos, es decir, saber quiénes somos nosotros mismos, se halla íntimamente conectada con la relación que tenemos con Dios. Cuando nosotros sabemos quiénes somos, cuando tenemos una conciencia de quiénes somos en Dios, eso nos va a ayudar a tener una buena relación con Dios. Esto está íntimamente ligado. ¿Por qué? Porque somos creación y Dios es nuestro creador. Entonces, en el sentido lógico y práctico de esto es entender que la conciencia de nosotros mismos va a estar íntimamente conectada en la relación que tenemos para con Dios. Mire, Agustín de Hipona en el año 500 escribió en sus confesiones y él dijo: ¿cómo es posible acercarse a Dios cuando se está lejos de uno mismo? Y vea la profundidad que tiene esta pregunta. ¿Cómo es posible acercarse a Dios si uno está lejos de uno mismo? Si uno no tiene un entendimiento y una conciencia de quién es, si es más el falso yo el que se presenta y el que experimenta la vida, entonces ¿cómo es posible acercarse a Dios? Y en sus confesiones que quedaron registradas, después de esta pregunta, Agustín de Hipona, él oró y dijo: Señor, concédeme el conocimiento de mí para que pueda conocerte a ti. Hacemos bien en tomar esta oración como un modelo y poder decirle nosotros a Dios: Señor, ayúdame a conocerme a mí, a tener conciencia de quién soy, porque esa conciencia de quién soy me va a ayudar a conocerte a ti. Más adelante, muchos años más adelante, en el 1530, Juan Calvino, escribió en su prólogo a las instituciones de la religión cristiana. Él dijo: nuestra sabiduría consta casi en su totalidad de dos partes. Todo lo que nos hace sabios, o la sabiduría que comprende el cristianismo, constan de dos partes. Número uno, el conocimiento de Dios, y número dos, el conocimiento de nosotros mismos. Le digo que me da mucho gusto saber que como base o como partida del estudio de una espiritualidad emocionalmente sana, antes de esto hablamos sobre el conocimiento del Dios Santo. Y algunos me preguntaban que si iba a ser continuidad, y yo les dije que no, pero cuando veo esto me doy cuenta de que es una continuidad. Es el conocimiento del Dios Santo lo que necesitamos, pero hablar de una espiritualidad emocionalmente sana me habla de conocerme a mí. Y mire lo que estos teólogos y padres de la iglesia cristiana, o fundadores, o personas que tuvieron un fuerte movimiento en relación a la teología de la iglesia cristiana, mencionaron muchos años antes de nosotros. Señor, concédeme el conocimiento de mí para que pueda conocerte a ti.
Y Juan Calvino, él dice, el conocimiento de Dios, nuestra sabiduría consta casi en su totalidad de dos partes, el conocimiento de Dios y el conocimiento de nosotros mismos. Muy bien, quiero hacerle una pregunta que si nosotros la respondemos en un sentido inmediato, pues todos vamos a responder que sí, estoy viviendo la vida que Dios me dio. Desde una perspectiva inmediata podemos decir, pues sí, es obvio, estoy viviendo la vida, yo soy Omar, yo estoy viviendo la vida que Dios me dio. Pero quiero que avancemos en esta línea de pensamiento que el estudio y que la espiritualidad emocionalmente sana nos va revelando. ¿Qué hay detrás de esta pregunta? ¿Realmente estoy viviendo la vida que Dios me dio? El problema con personas fuera de la iglesia es que la mayoría de la gente termina su vida sin haber llegado al conocimiento de quiénes eran en Dios. Vuelvo a repetirlo, Dios es nuestro creador, nosotros somos creación de Dios. Y si somos creación de Dios, Dios tiene un propósito individual y específico con cada una de las personas que Él creó. El problema es que la mayoría de la gente no alcanza a entender cuál es el propósito de Dios para sus vidas y no alcanzan a entender y tener el conocimiento de quiénes son en Dios. Ahora, trasladándolo a la iglesia, a usted y a mí que estamos aquí, que tenemos años en el Evangelio, que tenemos años siendo cristianos, muchos podemos estar viviendo sin saber quiénes somos. Y quiero decirlo así, sin saber plenamente quiénes somos en Dios. Porque podemos decir, sí, yo soy Omar, tengo 38 años, he vivido en la ciudad de Chihuahua, nací aquí, tengo una esposa, tengo hijos, pero no estoy hablando del individualismo, sino de la persona en Dios. Y muchos pasamos nuestra vida y nuestro cristianismo sin darnos cuenta plenamente de quiénes somos en Dios. ¿Y sabe qué es lo preocupante de esto? Que podemos vivir una vida que no es nuestra. Y no me refiero a vivir la vida de otra persona, decir yo soy Omar y estoy viviendo la vida de Verónica. O yo soy Omar y estoy viviendo la vida de Josué. O yo soy Omar y estoy viviendo la vida de Isaí. No me refiero a vivir la vida de otra persona como tal, sino entender que Dios me ha dado una vida, pero que no estoy viviendo la vida que Dios me ha dado. Por eso la pregunta es, ¿estoy viviendo la vida que Dios me dio? Y lo digo porque podemos vivir la vida que no es nuestra por las expectativas de otras personas hacia nosotros, por las presiones de otras personas hacia nosotros, por la influencia que tienen las personas y el mundo sobre nosotros. Y entonces podemos vivir para los demás y no estar viviendo la vida que Dios nos dio. Y en lugar de vivir la vida que Dios me dio para vivir y para disfrutar y para tener plenitud en Él, estoy viviendo la vida para satisfacer a los demás, para agradar a los demás, para quedar bien con los demás. Y el problema de esto es que termino afectando gravemente mi salud emocional y por ende mi salud espiritual. Porque recuerde cuál es el sentido de la espiritualidad emocionalmente sana. No hay forma de ser espiritualmente maduro y emocionalmente inmaduro. Entonces, al querer agradar a las personas, estoy viviendo una vida que no es mía. Al querer vivir para los demás, no estoy viviendo la vida que Dios me dio. Y esto va a afectar mi salud emocional y por ende va a afectar mi salud espiritual. La semana pasada hablábamos de Saúl. Y hablábamos de la falta de conciencia que tenía Saúl, del falso yo que expresó y que experimentó Saúl y que evidenció Saúl. Es decir, hablamos de Saúl en su espiritualidad emocionalmente enferma. La presión de las personas lo estaba haciendo vivir una vida que no era la vida que Dios le había dado. El profeta Samuel es bien claro y bien contundente con Saúl y le dice, yo te saqué de ahí. Y si no te acuerdas, fui yo, le dice Dios a través del profeta Samuel, quien te puso como rey. Aunque tú te considerabas tan poca cosa, fui yo quien te puso en ese lugar. Pero Saúl estaba experimentando esta espiritualidad emocionalmente enferma, de tal manera que él está viviendo para los demás y no está viviendo la vida que Dios había puesto en él. Él prefiere ser reconocido, él prefiere ser honrado frente al pueblo, porque no quiere afectar las expectativas de los demás, porque no quiere ceder ante las presiones de los demás y quiere estar por encima de. Y el asunto es que muchas veces nosotros como cristianos vivimos nuestra vida para estar satisfaciendo
las necesidades de alguien más sin prestar atención a unas emociones sanas que me van a llevar a tener una espiritualidad sana. Déjeme decirlo así, la Biblia nos enseña en el primer libro de Samuel, el capítulo 15, que Samuel le dice a Saúl: Dios te rechazó como rey, Saúl. Y es bien fuerte y bien contundente con Saúl, y le dice Samuel: Dios arrancó el reino de tus manos, y escuche bien lo que le dice, y se lo dio a una persona mejor que tú. Tus emociones están dañadas, tu espiritualidad está dañada, así que Dios arrancó el reino de ti, se lo entregó a una persona mejor que a ti, y tú ya no vas a ser el rey. Y cuando uno lee esto, uno diría: Saúl estaría de verdad devastado y tendría la intención de: ¿cómo le hago para arreglar esto que descompuse con Dios? ¿Cómo le hago para arreglar esta relación con Dios? ¿Cómo le hago para arreglar mi espiritualidad contemplativa y que eso me ayude a tener emociones sanas? Uno pensaría que esta sería la reacción de Saúl. Pero quiero que vaya conmigo a la Biblia, primer libro de Samuel, el capítulo 15, el verso 30, Nueva Traducción Viviente, dice: Entonces Saúl volvió a implorarle a Samuel y le dijo: sé que he pecado, pero al menos te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel al volver conmigo para que adore al Señor tu Dios. Note las palabras de Saúl. Él está diciendo: Samuel, yo sé que el reino ya se me quitó, yo sé que se lo van a dar a una mejor persona, pero ahorita yo sigo siendo el rey. Y si desciendo y tú no vienes conmigo, la gente va a decir que algo no está bien, que algo no salió bien, y van a empezar a hablar y van a empezar a demeritar mi liderazgo y van a empezar a demeritar mi reino. Así que por favor, dice la palabra, que le imploró a Samuel, porque Samuel en unos versos antes ya le había dicho: no, yo no voy a ir contigo, Saúl. Pero Saúl está tan preocupado por las expectativas de las personas, por la presión de las personas. Saúl está en una falta de conciencia y en un falso yo tan enajenado en él, que a él no le importa su espiritualidad, sino le importa estar bien delante de las personas y que la gente no se dé cuenta que el reino ya le ha sido arrancado. Así que él baja para aparentar delante de Dios de Samuel, ya ni siquiera su Dios, y le dice: acompáñame, por favor, ven conmigo para que la gente no diga, para que la gente no hable, porque estaba viviendo la vida que Dios no le había mandado vivir. ¿Cuántas veces nosotros, como hijos de Dios, estamos viviendo una vida que Dios no nos ha mandado y nos ha llamado a vivir? Lo interesante de esto es que hay una contraparte, y me gusta porque la Biblia nos pone siempre los perfiles para nosotros ubicarnos, para nosotros saber qué camino vamos a tomar y hacia dónde nos queremos dirigir. Porque años más adelante, usted y yo sabemos a quién se le iba a entregar el reino. Cuando Samuel le dice a Saúl: el reino ha sido arrancado de tus manos, a una persona mejor que a ti se le será entregado. Samuel no sabía, pero en los planes de Dios ya estaba. Y años más adelante vendría un pequeño pastorcillo a enfrentar a un gigante que podemos decirlo temible y terrible, que desafiaba a todo el pueblo de Dios mientras estaban en una campaña de guerra. Y la Biblia dice que durante días este gigante de casi 3 metros, este paladín, salía al frente de la batalla y desafiaba a la nación de Israel. Y les decía: mándenme a su mejor soldado para que se enfrente conmigo. Y el que gane la batalla, ese va a dominar sobre el pueblo que está aquí. Y con ofensas y con desafíos y con amenazas, este enorme guerrero se burlaba de la nación todos los días. Y cuando hablo de esto, me estoy refiriendo a un pequeño pastorcillo. Un pequeño pastorcillo que nos da la contraparte de la falta de conciencia y de un falso yo. Un pequeño pastorcillo que sabe lo que es ser un verdadero yo y una conciencia plena en Dios. Y mire, se lo digo porque conocemos la historia. La Biblia nos dice que David está cuidando las ovejas de su padre Isaí. Sus 3 hermanos mayores han sido llamados a la guerra y ellos estaban peleando la batalla, peleando entre comillas, porque nadie se atrevía a desafiar o a presentarse delante de Goliat. Isaí, preocupado por saber cómo están sus hijos, le pide a David que deje un poquito las ovejas y que vaya a ver cómo están los hermanos, sus hermanos, que vaya y les lleve alimentos y que traiga noticias de cómo están.
Y conoce la historia, la Biblia dice que David va a donde están sus hermanos, y cuando llega David escucha que hay un soldado de los filisteos que está desafiando, que se está burlando, que está retando a la nación. Y David dice, oye, ¿por qué nadie está haciendo nada? ¿Qué le van a dar? Pregunta David en el registro bíblico. ¿Qué le van a dar a la persona que enfrente a este gigante? Y le dan la respuesta, y dice la Biblia, hermanos, que cuando David está platicando con las personas, su hermano mayor Eliab lo ve, y se acerca Eliab a donde está David, y entonces Eliab se enoja cuando lo escucha platicar con los otros soldados, con sus compañeros de milicia, y dice la palabra que Eliab se enoja porque está ahí. Mire lo que la Biblia dice. Esto es lo que le dice Eliab a David. ¿Qué estás haciendo aquí? Y note el énfasis del autor. Le reclamó Eliab. Se lo está diciendo con reclamo. Recuerde que David había ido para ver cómo estaban y para llevarle alimentos. Pero Eliab está enojado y le dice, ¿qué estás haciendo aquí? Y note el tono burlesco que podemos encontrar en la siguiente pregunta. ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías de estar cuidando? Este lugar no es para ti. Tu lugar es allá en las ovejas, con las pocas ovejas. Allá donde a nadie le interesa, allá donde tú deberías de estar. Y dice, conozco tu orgullo y tu engaño. Solo quieres ver la batalla. Estas son las palabras de su hermano. La Biblia nos dice que David sigue preguntando, sigue insistiendo, ¿por qué nadie hace nada con ese gigante? ¿Qué le van a dar a la persona que enfrente a ese gigante? Y la pregunta empieza a correr y los rumores empiezan a correr y rápido llega con el rey Saúl. Así que el rey Saúl manda a llamar a este pequeño pastorcillo. Y cuando David está delante del rey Saúl, David le dice, rey, no te preocupes. Yo me voy a enfrentar a ese soldado y lo voy a vencer. Y mire lo que Saúl, el rey, le responde. Primera de Samuel, capítulo 17, el verso 33. El rey le dice, no seas ridículo. Y quiero que nos vayamos ubicando más o menos en el contexto. Imagínese que a usted le dicen, ¿qué estás haciendo aquí? Este no es tu lugar, tú deberías de estar allá donde a nadie le importa. Pero usted sigue preguntando. Y usted dice, yo quiero hacerlo. Y viene alguien y te dice, por favor, no seas ridículo. ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Cómo por qué tú? Y el rey voltea a ver al pequeño pastorcillo y le dice, no seas ridículo. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho. Y aquí hay un tono despectivo. Le está diciendo, eres un chamaquillo. Eres un niñito. ¿Qué vas a hacer ahí? Vas a ir a hacer el ridículo. No seas ridículo, por favor. Él ya es un hombre. Él es un guerrero desde su juventud. Y tú vas a ir a dar vergüenzas. Vas a ir a dar lástima. Pero la Biblia, hermanos, nos dice que David insiste. Y le responde al rey y le dice, mira, rey, yo he peleado con osos. He peleado con leones y he salido victorioso. Esto es lo que David le dice, primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 37. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Estamos viendo la contraparte de un falso yo, de una falta de conciencia en David. Una conciencia de quién es él y un verdadero yo. La Biblia nos enseña, hermanos, que Saúl le da su propia armadura. Le da su casco de bronce, dice la palabra, y su cota de malla, que era la que utilizaba el rey, y le da su espada. Es decir, si alguien tenía las características y las herramientas para enfrentar a Goliat, era Saúl. Pero Saúl tiene una falta de conciencia y un falso yo. Él prefiere quedar bien delante de las personas y no morir en la batalla. Así que cede su casco de bronce al pequeño pastorcillo, le cede su cota al pequeño pastorcillo y le da la espada al pequeño pastorcito. Esto habla de posición, esto habla de renombre, esto habla de autoridad en un pequeño pastorcillo. David se pone la armadura, pero usted sabe que se da cuenta de que no puede con ella. Y David dice, ¿sabes qué? Es que no estoy acostumbrado a esto. Yo no sé usar esto. Permítame decirlo en estas palabras en relación a nuestro estudio. David está diciendo con el casco, con la cota y con la espada, David dice, este no soy yo.
si yo me pongo este casco y yo me pongo esta cota y yo agarro esta espada, ese es un falso yo, ese no soy yo. No es ese el que ha peleado con el oso y con el león. Es el pastorcillo que Dios ha defendido de la mano del oso y del león. Así que este no soy yo. David se quita la armadura, toma 5 piedras, lleva su vara de pastor, porque él sabe lo que es, y lleva su onda. Y esta es una lección bien importante y bien poderosa, porque lo que está diciendo David cuando agarra su vara de pastor y cuando agarra su onda, él está diciendo, este sí soy yo. Este es mi verdadero yo. Yo no voy a aparentar que soy algo delante del rey, delante de mis hermanos, delante del pueblo, delante del gigante. Yo no soy eso, este soy yo. Mi vara de pastor y mi onda, este soy yo. Y se presenta delante del gigante. Y cuando está delante del gigante, el gigante le dice, ¿soy acaso un perro? Y dice la palabra que le rugió eso el gigante a David, para que vengas contra mí con un palo. Y dice la escritura, y maldijo a David en nombre de sus dioses. Preste atención a la historia. David iba a hacer un encargo de su papá. Él iba a llevar comida a sus hermanos, comida a los jefes de sus hermanos, y llevar noticias de regreso a su padre Isaí para seguir cuidando ovejas. Pero cuando él llega se da cuenta de que están desafiando a su pueblo, y esto lo mueve. Pero para ese momento a David le han dicho, tú no perteneces a este lugar. A David le han dicho, este no es tu lugar. A David le dijeron, eres un orgulloso, eres un mentiroso, eres un metiche, eres un ridículo, eres un chamaco, y añádale todas las maldiciones que le pudo haber dicho el gigante cuando estaba frente a él en la batalla. Todo eso ha enfrentado David, pero ahí está David frente al gigante diciendo, el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Y David le dice, tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Mire qué importante es esto. Un verdadero yo en Dios. Porque David me está diciendo, yo he enfrentado al oso y al león, así que el gigante me hace los mandados. David está diciendo, yo he enfrentado al oso y al león, y Dios que me libró del oso y el león es el Dios que me va a librar delante de este gigante. No tengo que aparentar ni delante de mis hermanos, ni del rey, ni de la nación, ni del gigante, lo que no soy. Yo soy este. Soy un pequeño pastor que ha puesto su confianza en Dios. Y eso le fue suficiente a David para tener la victoria que lo llevó hasta el trono. Mire, David sabe quién es. Y nos damos cuenta de que David es el mismo en cualquier lugar. Déjeme decirlo así, David es el mismo con las ovejas. Tiene su vara con las ovejas y tiene su onda con las ovejas. Pero David es el mismo con sus hermanos. Él no deja su vara ni su onda. David es el mismo delante de la persona más importante, que es el rey. Él sigue siendo el mismo. David es el mismo delante de su enemigo. Él sigue tomando la vara y sigue tomando la onda. A pesar de toda la presión, David nunca dudó de quién era en Dios. Es decir, David no quería pretender ser exteriormente algo que sabía que no era interiormente. Y déjeme decirlo así, pero cómo nos gusta a nosotros ponernos la armadura del rey, aunque no nos quede. Y nos ofrecen el casco de bronce y nos lo ponemos. Y nos ofrecen la cota y nos la ponemos. ¿Por qué? Porque representa. Porque nos da un prestigio. Porque nos ofrecen una posición y la tomamos. Aunque sabemos que ese no somos nosotros delante de Dios y con Dios en nuestras vidas. Así que nos ofrecen la armadura y fácil nos acomodamos a ella. La pregunta para nosotros es, ¿estaremos dispuestos a quitarnos la armadura que estamos usando y que no nos sirve? ¿Está usted dispuesto o dispuesta a quitarse la armadura en la que se ha acomodado, que está usando, pero que sabe que no le sirve porque no es la vida que Dios quiere que usted viva? Por eso la conciencia de nosotros mismos se halla íntimamente conectada
con la relación que tenemos con Dios. Porque solo Dios puede revelarnos qué es aquello que usamos para pretender ser aquello que no somos y que Dios no quiere que seamos. Él es el que puede venir a revelarnos y decirnos: esto que estás haciendo en tu vida es para pretender delante de las personas y no es la vida que yo quiero que vivas. Esto que estás haciendo, estas palabras que estás usando, esta forma en la que te estás expresando, esa manera en la que estás viviendo no es la vida que yo he planeado y diseñado para ti. Te estás poniendo una armadura que no te pertenece y estás experimentando una falta de conciencia y un falso yo. Por eso la conciencia de nosotros mismos se halla íntimamente conectada con la relación que tenemos con Dios. Espiritualidad emocionalmente sana. El camino de una transformación genuina a una espiritualidad emocionalmente sana comienza con el compromiso de reconocer quién soy, reconocer mis sentimientos y reconocer mis emociones. Es un compromiso conmigo. No puedo conocer profundamente a Dios si no tengo el compromiso conmigo de saber quién soy y tener una conciencia plena de quién soy en Dios. Las Escrituras, mis hermanos, nos revelan que Dios tiene emociones, que Él siente de manera personal. Hay muchos pasajes en la Escritura donde nos revela que Dios tiene emociones y se duele, se goza, experimenta emociones. Ahora, le decía yo en la clase pasada que nosotros fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Es decir, usted y yo fuimos creados con el don de sentir y de experimentar. Nosotros sentimos y experimentamos diversas clases de emociones, pero como somos emocionalmente místicos, escondemos nuestras emociones, espiritualizamos nuestras emociones y no queremos ser conscientes de ello y queremos fingir y no queremos reconocer nuestros sentimientos, no queremos reconocer nuestras emociones, no queremos reconocer quiénes somos y entonces fingimos, ocultamos, escondemos nuestras emociones. Y podemos espiritualizar y refugiarnos detrás del pasaje. Mire, es que la Biblia dice que el corazón humano es lo más engañoso que hay y que es extremadamente perverso. Entonces yo no puedo confiar en mis emociones. Yo no puedo confiar en mis sentimientos. Y mire, afirmo lo que la palabra dice. Vengo a decirle que es completamente cierto y correcto. El corazón humano es lo más engañoso que hay y es extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero justamente por eso debemos prestar atención. Porque si el corazón es perverso y si el corazón es engañoso y las emociones me pueden llevar al engaño y a la perversidad, con más razón debo de prestar atención a mis emociones y debo de prestar atención a mis sentimientos. Porque si no lo hago, entonces caeré en el error de espiritualizar mis emociones y no atender aquello que tiene que ser atendido. Debo de prestar atención. Las emociones no deben dirigir mi camino. Eso es algo que tenemos que tener bien claro. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que la mayor parte del tiempo son las emociones las que dirigen nuestras acciones. Y cuando yo reacciono, estoy haciéndolo con base en la emoción. Y entiendo que mi corazón es engañoso, que mi corazón es perverso. Y en lugar de entender por qué estoy experimentando, o reprimo la emoción, o no reconozco la emoción, o espiritualizo la emoción, pero termino reaccionando, es decir, haciendo las cosas poniendo como base la emoción y no poniendo como base la voluntad de Dios. Reaccionamos a nuestras emociones tomando las decisiones que solo provocan más caos en nuestras vidas. Miren, las emociones cumplen una función crítica en mi crecimiento espiritual y en mi discernimiento de la voluntad de Dios. Vuelvo a repetirlo. Las emociones que yo experimento todos los días cumplen una función crítica en mi crecimiento espiritual y mi discernimiento de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? Las emociones que yo estoy experimentando me están ayudando a crecer espiritualmente y a darme cuenta cuál es la voluntad de Dios para mí.
¿Cuál es el camino de Dios para mí? ¿Cuál es la dirección de Dios para mí? Discernir y aprender a entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Saúl reaccionó ante la presión de los soldados y tomó decisiones que lo hicieron perder el reino. David, por otro lado, no reaccionó ante la presión ni de su hermano, ni del rey, ni del gigante, y tomó una decisión que le aseguró el reino. Así que le pregunto, ¿qué emociones nos están haciendo reaccionar y tomar decisiones que solo afectan nuestro discernimiento de la voluntad de Dios? Y quiero que medite un poco en estas preguntas. ¿Qué me mantiene enojado? ¿Por qué estoy enojado todo el tiempo? ¿Por qué estoy enojado la mayor parte del tiempo? ¿Qué lo mantiene enojado? ¿Qué lo mantiene triste? ¿Qué es aquello que provoca inmediatamente tristeza en su vida? ¿Qué es lo que le causa ansiedad? O déjeme preguntarle la otra parte, ¿qué es lo que le hace sentir contento? Y vea cómo las emociones van a cumplir esta función en mi crecimiento espiritual y en aprender a discernir la voluntad de Dios. Pero me emociono y me siento contento y digo, voy a hacerlo. Y cuando lo hago digo, híjole, no tenía que hacerlo, como que me emocioné, me ganó la emoción y tomé una decisión equivocada. O me hacen enojar y reacciono y digo, tú tienes la culpa, y empiezo a gritar y a ofender y a golpear. Y digo, no tenía que haber reaccionado así. Porque sabemos que las emociones no deben dirigir nuestro camino, pero la mayor parte del tiempo lo hacen. Las emociones están allí para ayudarme a crecer espiritualmente y para ayudarme a discernir cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Pero si yo no utilizo las emociones para crecer espiritualmente y discernir la voluntad, entonces voy a llevar mi vida al caos. Y así como Saúl, voy a estar viviendo una falta de conciencia, voy a estar exponiendo un falso yo, voy a tomar decisiones en mis emociones y lo único que voy a hacer es provocar caos en mi vida y en los días que tengo por delante. Los sentimientos son una parte esencial de nuestra humanidad y de nuestra personalidad única como hombres y mujeres creados a la imagen de Dios. Qué importante sería que usted y yo aprendamos a decirle, Señor, quiero aprender a conocerme a mí para poder conocerte a ti. Porque cuando aprenda a conocerme a mí, voy a poder profundizar en quién eres tú y así voy a saber qué es lo que quieres para mí. Le pregunto, ¿cuántos de los que están aquí quieren saber cuál es la voluntad de Dios para sus vidas? Levante su mano. La instrucción es muy sencilla, pero la decisión es muy difícil. Es permitir que mis emociones me ayuden a crecer espiritualmente para aprender a discernir la voluntad de Dios y no dejarme guiar por las emociones para que mis acciones cometan o desarrollen más caos en mi vida. Avanzamos. Entonces, lo que buscamos es tener una salud emocional junto a una espiritualidad contemplativa. Y cuando tenemos esto va a permitir que Dios nos forme en aquellas áreas que no están formadas en nuestras vidas. Pero escuche bien esto, va a permitir que Dios transforme aquellas áreas que se han malformado en nosotros, aquellas emociones que se han malformado. ¿Usted ha escuchado de matrimonios que el esposo le pega a la esposa porque así aprendió él y dijo, es que mi papá le pegaba a mi mamá, así que yo le pego a mi esposa? Y es una emoción y una actitud y parte de lo que hay dentro de él mal formado. Pero cuando empezamos a buscar una salud emocional y una espiritualidad contemplativa, entonces lo que está mal formado en nosotros en relación a nuestras emociones es transformado por Dios. Porque déjeme decirle que hay cristianos que siguen cometiendo actos o que seguimos cometiendo actos que afectan a las personas porque hay algo dañado y mal formado en nosotros. Y si no lo conocemos, y si no permitimos que Dios nos lo revele y lo presentamos delante de Él, no va a haber forma en que podamos avanzar y en que podamos seguir adelante. En algún momento le predicaba y le decía que parte de la cultura de los rabinos decían y enseñaban que David
entendía o creía que, Isaí pensaba que David no era su hijo. Por eso cuando David ora, él dice, en pecado fui concebido. Y los estudios rabínicos decían que por eso había cierto rechazo de Isaí para David. Que Isaí siempre creció o mantuvo a su hijo con este estigma de, él no es mi hijo. Él es hijo de otro hombre, mi mujer se acostó con otro hombre, así que ese no es mi hijo. Por eso David está cuidando a las ovejas cuando toda la fiesta está celebrándose con el profeta Samuel. Por eso David es el, tú ve y llévale comida a tus hermanos. Pero note cómo esas emociones no afectaron a David. David sabía quién era él y sabía quién era él delante de Dios. Él le dice, tú conoces mi andar, tú conoces mi sentar, tú conoces mis pensamientos, tú sabes, antes de que hable ya sabes qué palabras voy a decir. David tenía una identidad entera en Dios. Y lo que nosotros buscamos es que Dios forme y transforme aquellas áreas que puedan estar afectando. La pregunta es, ¿por qué entonces parece tan difícil vivir una vida con salud emocional junto a una espiritualidad contemplativa? Y lo compartía el domingo con usted en el mensaje Yo soy la luz del mundo. Y el asunto es que la oscuridad amenaza a la iglesia y absorbe nuestro cristianismo. El mundo, la presión que tenemos del mundo va absorbiendo nuestro cristianismo poco a poco. Y va tomando terreno en nuestras vidas. Y cuando va tomando terreno a nosotros se nos hace muy difícil crecer emocionalmente o crecer espiritualmente. Mire, un escritor y crítico social, Os Guinness, no sé cómo se pronuncia la verdad, él dijo, la combinación del capitalismo, la tecnología y las comunicaciones modernas ha formado la civilización más poderosa de todos los tiempos. Y él dice, esto es una cultura global. ¿Y cuál es la cultura global? La cultura que nos está empujando, la cultura que va permeando nuestras vidas, nuestro cristianismo, la vida en la fe, la vida cristiana. La cultura global nos dice que la felicidad es tener cosas. Y nosotros decimos, yo te amo, Dios. Mi vida está plena en ti y no hay nada que el mundo me pueda ofrecer que satisfaga más que lo que tú haces en mí. Pero constantemente estamos viendo qué más nos puede ofrecer el mundo. Y como la cultura va permeando y como la cultura es global y como nos vamos dando cuenta de lo que tienen todos, ya no solamente aquí, sino en todo México y en todo el mundo, entonces la cultura nos va empujando a decir que en el cristianismo también la felicidad es tener cosas. La cultura global nos dice que debes conseguir todo lo que puedas lo antes posible. Adelantarte, todo lo que puedas, consíguelo. Lo que puedas conseguir para ti lo antes posible. Los medios no importan. La forma no importa, tú consíguelo, hazlo para ti. La cultura global nos dice que la seguridad está en el dinero, que la seguridad está en el poder o que la seguridad está en las posiciones. La cultura global nos dice que debes buscar el mayor placer o el mayor confort que puedas. Si hay incomodidad, entonces ese no es el lugar para ti. Si te tratan mal, entonces ese lugar no es para ti. Si te dan una instrucción o si te dicen qué es lo que tienes que hacer, ese lugar no es para ti. Tú tienes que estar bien, tú tienes que estar cómodo, tú tienes que estar tranquilo, porque es tu confort, porque es tu bienestar. Y esto es lo que se malentiende en relación a la salud emocional y un falso egoísmo, porque está diciendo, lo que importa eres tú. Tienes que tener amor por ti, tienes que tener cuidado por ti, así que debes buscar el mayor placer y el mayor confort. La cultura global dice que el cristianismo es una opción más entre todas las alternativas espirituales que existen. Y esta cultura global nos dice que no existen los absolutos, que lo que esté bien para ti, esa es tu verdad. Si no afecta a alguien más y está bien para ti, esa es tu verdad. No hay algo absoluto, no hay algo definitivo. Y esta cultura global nos está afectando. Note cómo esta cultura global se va metiendo en el cristianismo, se va metiendo en nosotros. Y cuando esta cultura global está dentro de nosotros, nos damos cuenta de que es el poder del mundo, que es la oscuridad, que es el diablo tal cual, con una realidad presente. Y no lo digo yo, estas son palabras de Jesús. Juan en su Evangelio, capítulo 14, el verso 30, les dice a sus discípulos, Jesús, no me queda mucho tiempo para hablar con ustedes, porque se acerca el que gobierna este mundo.
Y Jesús dice, Él no tiene ningún poder sobre mí, pero sobre el mundo Él lo gobierna. Sobre la cultura global Él gobierna. Sobre la oscuridad que puede ir permeando nuestras vidas, nuestro cristianismo y nuestra fe, Él gobierna. Así que Jesús les dice, no me queda mucho tiempo. Satanás tiene el gobierno sobre este mundo y la cultura de este gobierno de la oscuridad es la que va permeando nuestro cristianismo. Ahora, si usted se fija, podemos decir entonces, ¿por qué es tan difícil una vida con salud emocional y una espiritualidad contemplativa? ¿Por qué hay personas que no son formadas en Dios como Dios quisiera? ¿O por qué hay personas en la iglesia que yo conozco que no han sido transformadas en su carácter? Que siguen siendo los mecha corta, que siguen haciendo las cosas fuera de la iglesia y que yo lo sé. ¿Por qué no tienen esa transformación en Dios? ¿Por qué? Porque la cultura va permeando nuestro cristianismo. Y porque como cristianos pensamos que la felicidad está en las cosas, que debemos conseguir lo que podamos, que debemos de tener dinero, poder o posición, que debemos de buscar placer o comodidad o confort. Y cuando no sucede, cuando no tenemos esto, queriendo vivir una vida cristiana y no tenemos las cosas, entonces no hay felicidad y aparecen los miedos. Ay, es que lo que tengo me lo van a quitar. Y van a venir los de Coppel porque no he dado el abono y me van a quitar la televisión. Y vienen la desconfianza. Ay, ya no le prestes al hermano, no le digas al hermano. Y empezamos a desconfiar. Viene la obstinación de nuestro corazón, viene la terquedad de decir, esto se hace porque se hace. Y yo voy a estar tranquilo, y yo voy a estar seguro, y yo voy a estar cómodo con lo que tengo. Y por último, se combina en una rebelión en nuestro interior, que no quiere vivir la vida que Dios nos ha mandado a vivir. Y queremos vivir nuestro cristianismo en una cultura global. Y lo único que hacemos es no permitir que Dios nos forme y nos transforme, porque no crecemos emocionalmente y no crecemos espiritualmente. Mire, la Biblia enseña en Romanos, el capítulo 7, el verso 21, Pablo le dice a la iglesia de Roma, he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Y Pablo dice, yo amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero la realidad es que hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Y ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. ¿Sabe cuál es el problema? Que la mayoría de nosotros pensamos, y permítame utilizar las palabras que Pablo usa para acoplarlo a nuestro pensamiento, y la mayoría de nosotros pensamos, he descubierto el siguiente principio de vida. Creo que estoy haciendo lo correcto. Creo que estoy haciendo bien. Mira, estoy viniendo a la iglesia. Mira, ya vengo los domingos y los martes. Mira, yo sirvo en la iglesia. Yo ofrendo. Yo oro por las personas. Yo voy a evangelizar. Yo traigo burritos cuando van a llevar al seguro. Mira, creo que estoy haciendo las cosas bien. No le estoy haciendo mal a nadie. Amo a Dios. Amo a Dios con todo mi ser. Vengo a la iglesia, canto, oro, adoro, sirvo. Pero Pablo, que había tenido un encuentro personal con la persona de Cristo, cuando se le apareció camino a Damasco, que entiende la revelación, que entiende y que tiene un cambio de vida, él dice, el principio que yo he descubierto es que quiero hacer lo bueno, pero en mi mente hay una batalla. Y mi mente me está diciendo, malo, haz esto que es incorrecto. ¿Por qué? Porque la cultura me está empujando. Y Pablo le escribe a los romanos que era la cultura más grande y que sentían la presión y que les podía ofrecer la opulencia, el privilegio, la comodidad. Pero Pablo lo dice, he descubierto este principio de vida para todos los creyentes. Cuando quiero hacer lo correcto, no puedo evitar hacer el mal que está dentro de mí. La pregunta es, ¿qué tan profundo estamos viendo dentro de nosotros? Y Pablo lo expresa con una certeza y él dice, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y por la muerte? Y muchas veces nosotros en esta cultura global actuamos como si Dios fuera nuestro asistente personal, que Dios está a una disposición de todas nuestras necesidades. Y mire,
Queremos usar a Dios con base en nuestra percepción de cómo debería de ser Dios. Porque yo estoy viviendo mi cristianismo, porque yo estoy viviendo mi vida, entonces Dios debería de responderme así. Entonces Dios debería de hacerlo así. Dios no debería de hacerlo de esta manera, de ninguna forma, porque yo estoy viviendo mi vida cristiana. Entonces Dios tiene que hacerlo y es mi percepción de cómo debería de ser Él. Y cuando Dios, que es soberano y que es sabio, permite que yo sufra en esta vida, yo me enojo y le reclamo. Y le digo, ¿por qué lo permites, Dios? ¿Cómo te atreves a dejarme sufrir así? ¿Por qué yo sí paso por esto y Él no, ella no? ¿Por qué a mí me suceden estas cosas? Y esto, hermanos, solo revela que nuestra mente y que nuestra voluntad siguen resistiéndose a la luz y que es bien fácil que se adapten a la oscuridad de este mundo, a la oscuridad del que gobierna este mundo. Pero es el mismo Pablo en Romanos capítulo 7, el verso 25, el que dice, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Esa es la confianza, esa es la esperanza. Pablo dice, no quiero hacer el mal, hay una batalla, hay una lucha que está en mi mente, que me está empujando, que me quiere dirigir a hacer las cosas malas, aunque amo a Dios y no lo quiero hacer. Pero gracias a Dios, que la respuesta está en Jesucristo, porque Dios es el Dios que necesito, no el Dios que quiero. Y cierro con este pasaje, voy a invitar a los músicos, si pueden venir. El pasaje que compartía con ustedes el domingo. Jesús habló una vez más al pueblo y les dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Creo que son algunos argumentos importantes para meditar, para digerir, para pensar en ellos. No es mi intención llenarle de conocimiento y saturarlo de información, no. Mi propósito es que el Espíritu Santo le inquiete, le revele de manera práctica qué actitudes falsas está experimentando en su vida, qué armaduras se está poniendo que no son suyas, qué parte de la cultura global está afectando en usted que lo está llevando a tener emociones, que lo llevan a cometer acciones que lo único que hacen es alejarlo de la voluntad de Dios para su vida. Porque de algo estoy seguro, usted está aquí porque quiere vivir la vida en Dios. Usted está aquí porque quiere tener discernimiento de la voluntad de Dios para su vida. Y por eso es mi deseo que podamos tener una salud emocional y una espiritualidad contemplativa que nos lleve a tener una espiritualidad emocionalmente sana. ¿Quiere estar de pie?